Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 16, versículo 6, en el día de hoy de nuestro estudio bíblico de todos los días sobre el Antiguo Testamento. Y arrojaba piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Queridos amigos, lo que nos dice este versículo 6, dentro de nuestro contexto narrativo y nuestro contexto histórico, continúa siempre esa historia que introducida con la figura de Semei. Semei, en el camino de Bahurín, se encuentra, es el descendiente de Saúl, y que se está presentando, y decíamos que comenzaba a maldecir a David. Esta acción que de cierta manera va escalando desde la palabra a la maldición, decíamos por una parte, y ahora hacia un gesto físico, es decir, arrojar piedras. Exegéticamente, el arrojar piedras, en este sentido, da un paso muy importante hacia la intensificación del conflicto. Con entonces sino que ahora comienzo incluso ya físicamente, comienzo a arrojar piedras. Hay una intensificación entonces del conflicto. Esto es lo que quiere demostrarnos. El lenguaje simbólico se convierte en una agresión material. De lo simbólico, de la palabra, el hecho de salir, ya hoy paite chupe y sube de todo un poco, llevan de usurpadores y como el área en fin. Omona y sube con las palabras e incluso con la maldición, decíamos. Pero el texto hebreo utiliza aquí la palabra sakal, apedrear, sakal, que en contextos bíblicos puede asociarse con tanto a violencia espontánea como también a una ejecución judicial comunitaria. Es decir, aquí puede ser una violencia espontánea. O sea, hacemos poshir, hace ave, na aguantaría ya, raitaron, bailar y ya pago ese contra, bailar y ya pago ese contra, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está haciendo Semei. O también era el famoso apedrear, pero esto ya era como una ejecución judicial comunitaria. Para esa acción también se utiliza este verbo sakal, sakal. Aquí, sin embargo, no hay un juicio formal. Aquí hay una expresión de hostilidad personal y una hostilidad política que está dirigiéndose hacia el rey David. Y todo el entorno, ¿verdad? Ciertamente que lo acompaña, porque el rey no es que se sostiene solo de por sí. Siempre lleva apoyo ahí. Siempre tiene que estar sostenido por todo un equipo, por todo un grupo. Algo y lleva, porque entonces quiere decir que la corrupción ya lleva y cogen ahí la peteño de fulano en tal hay contravender. No. Detrás hay entonces el famoso titiritero, como solemos decir, ¿verdad? De AOQE, títere en la medida en que hay todo un grupo. Y aquí, por lo tanto, también cuando Semei se está lanzando contra el rey David, no solamente se lanza contra él, sino que contra todo su entorno también, que está significando la presencia de David en ese lugar, la presencia de David en ese cargo, la presencia de David en esta circunstancia. Por lo tanto, este relato subraya que la violencia no se limita al rey simplemente, sino que también alcanza a todos sus siervos, a todo lo que nosotros le llamamos los tembiguaycuera, o si no, incluso la tembiguay, porque David, en este caso, se supone que es David el que va formando su equipo, ¿verdad? Ahí lo formaina, ahí lo yapoina, entonces ahora con las embiguainas, porque ahí lo mandaina, en este caso se presenta así. Pero también nosotros podemos mirar de otra manera. El David aquí, pero el David sin ninguna autoridad, sino que como un títere, ya el guriñán de ayer. En este caso, la tembiguay es el títere y los titiriteros, o sea, el entorno de David en este caso, son los que están moviendo esta estructura. Si nosotros vamos a mirar de un aspecto histórico, esta escena que estamos estudiando, el versículo 6,
es un momento de máxima vulnerabilidad política de David durante su huida después de la rebelión de su hijo Absalón. La parte más vulnerable, ¿ah? ¿Por qué? Y porque, imagínense, oye, ya ona eñe pues una, oye maldecima gato, hago ángana y yo péate, sino que oye ama y tabe ahí, y a todo su entorno, es decir, aquí le hace tocar el barro, le hace tocar tierra, o monape ishbe, upea condeina. Esta es tu realidad, David. Es interesante porque David también no es que va a reaccionar negativamente, sino que upea oye, bueno, oñamindo, inala oye, y supea lleva para ver qué reacción después él va a tener. El hecho de que un miembro de la casa de Saúl actúe de esta manera refleja la persistencia de las tensiones tribales que existían, no resueltas durante todo el reino de David. Mira que David ya hace mucho tiempo que está. Él es el que unifica, pero y no resuelve página la situación. La violencia simbólica contra el rey en tránsito podía interpretarse como una expresión de rechazo de su legitimidad. Imagínense, Jacob pertenece hoy a la tribu de Saúl y por lo tanto está diciendo, no, lo que vos estás haciendo aquí no te pertenece, no sos un rey legítimo, dere usurpaba el poder que le pertenecía a Saúl. Ahora, la mención de todos los valientes a su lado muestra que, aunque debilitado, David aún conserva una estructura militar organizada, siempre, ¿verdad?, hasta el final, lo que evita que la agresión se convierta en una destrucción inmediata, es decir, o lo que sea, ya piñacame o lo que sea, es como un apedrearlo o tirarlo y matarlo incluso, ¿verdad? Pero dice que esta destrucción no es inmediata porque tiene todo su séquito, mira la guardaespaldas famoso en un momento histórico de equilibrio inestable entre autoridad residual y hostilidad creciente. Volvemos enseguida con Mañana Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 16 que hemos iniciado, y hoy con este versículo 16. Y arrojaba piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Aquí es Simei el que le está arrojando piedras, es Saúl, la tribu de Saúl, conflictos no solucionados. De cierta manera le está diciendo que David en su reino no es el reino legítimo, es un usurpador. Nos habla también el séquito, ¿verdad?, que le acompaña a David y que no permite, ¿verdad?, que lo destruyan totalmente, estilo guardaespaldas. Pero en fin, todo esto significa una estructura de poder y una estructura de poder corrupta, evidentemente, que lo está guardando y que lo está sosteniendo al rey David. Desde un contexto cultural antropológico, queridos amigos, este versículo 6, culturalmente el acto de arrojar piedras no es solo violencia física, sino que es una forma de comunicación simbólica extrema. Es entonces una manera, comunica simbólicamente algo. ¿Cuál es el simbolismo de lanzar piedras? Y en el antiguo Oriente, lanzar piedras podían asociarse tanto a ejecución legal, entonces era el apedrear. Entonces el simbolismo quiere decir que legalmente de haber y mereína, pero debe de usurpador, de legalmente peanan de pertenecer, está diciendo Simei aquí a David. Por otra parte, esto también una agresión comunitaria de rechazo. Te rechazamos, no te queremos. Legalmente de ave reivairena, no te pertenece, usurpador. Y por otra parte, la comunidad no te acepta, David. Y entonces la pepereñana. La acción en este caso es simei, es decir, es una acción individual, lo que indica una apropiación personal de un gesto que normalmente pertenecía al acto colectivo, porque el apedrear
¿quiénes eran los que apedreaban? Ya hemos oído plural, lleva ¿quiénes? Mala, ojalá, y tabelo, yucajangua, peja de cueras y apeando y coy, ese no es legal. Y era la comunidad, la comunidad. Pero a veces si me, a esa ñoina en una forma individual. Sugiere entonces una ruptura también en el orden social. La violencia aquí ya no está institucionalizada, sino que página famoso que cada uno hace justicia con las manos propias. Cuando es algo importante le digo a mí porque cuando es lo que te lleva. Cuando no funciona la justicia, cuando no funciona la institución, cuando no funcionan los fiscales o cuando no funcionan los jueces o cuando no funcionan los que tienen que poner el orden de la justicia dentro de la comunidad. Miren que una de las promesas esenciales y fundamentales, la tercera promesa de Dios a Abraham, capítulo 17 del Génesis, versículo 6, dice, ahí dentro de tu pueblo, ahí que vamos a formar de ti, formaremos el pueblo, de tu descendencia nacerán reyes. Pero la monarquía, queridos amigos, en la promesa de Dios para Abraham y para su pueblo, quiere decir orden, disciplina, organización, queridos amigos. La organización del reino de Dios. Nacerán reyes quiere decir eso. Es decir, es una idea teológica muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Yo soy cristiano, yo le amo a Dios, pero a veces ya por Sarambí, porque en el carril de la justicia. Ñande ya sobre la justicia. No hay autonomía, no hay absolutamente independencia de la justicia. A ver, la juego mía oña nombrada de acuerdo a si la presidente, si la equipo, a ver, aña moita fulano, pe. Upe llamante peao responde, tañande. Imagínense, o sea, no hay independencia. Porque la chaya por ahí, entonces yo sé si el otro es independiente. El otro dice, no, esto está mal. Entonces se jugada se hace bajita. No. A veña de llamoita BTI o responde a tembiguay, ñanera en biguay, ñande ya ea pea o yapona. Fiscal del Estado, llámese lo que sea. Oye, preocupada es del lomo de burro. Va, la lomo de burro. Pero es ya policía caminera, va. Pero ñande ya y coña mañana esa no y pea la problema. Entonces, si este o mi otro va a mi que realmente incumben a la función de mirar la justicia realmente. Pero entonces quiere decir que todos somos aquí simplemente títeres dentro de las manos de un equipo. Hey, moigui, dale la contra 20, dale la contra 20, a la itágina. Sino que es todo, dice, porque es todo un grupo. El pecado es siempre así. Génesis capítulo 3, versículo 5 en adelante. Y en el versículo 6, con mayor razón, ¿verdad? Del Génesis capítulo 3. Porque una vez que comió del fruto, dice, del árbol, el pecado nunca está solo, quiere decir. Entonces, queridos amigos, este versículo 6 revela cómo el cuerpo se convierte en vehículo de expresión política también. El hecho de arrojar piedras. Simei no solo habla, sino que actúa con el cuerpo, transformando la frustración histórica suya, de su familia, de su tribu, el hecho de que Saúl haya salido de esa situación histórica ahora lo convierte en una agresión histórica. Pega con lo cual añadiré bebe siempre. Cuando nos solucionamos y nos ponemos la justicia, después comienzan las justicias por propia mano. De una forma individual, Simei está haciendo. Desde un aspecto social, sociológico, este texto muestra una situación de descomposición totalmente del orden de la comunidad. El rey aún tiene siervos, tiene también valientes, pero el entorno permite que un individuo exprese públicamente su hostilidad sin ninguna mediación institucional. Y porque la institución de hoy, rey la jata bebena, a la lace bebe, rey la jata lana, porque hay guama. Incluso en este caso, aunque yo le dé los verdes, no va a responder. ¿Por qué? Porque tiene que responder a otros intereses y a otros titiriteros. Entonces, queridos amigos, refleja una sociedad en crisis directamente. Es interesantísimo, ¿verdad? Una sociedad en crisis donde las normas de respeto
hacia la autoridad están temporalmente suspendidas. Ahora no hay ninguna norma. Sigue, como decía un profesor, se mandó a profesor, yo aquí en esta clase soy un florero sobre la mesa. Soy un florero sobre la mesa. Es decir, yo soy un florero sobre la mesa. Estoy adornando simplemente aquí. No puedo tomar ninguna decisión. Diga tú, ya, pues, bebé. El ser humano entonces aparece aquí, queridos amigos, como un sujeto capaz de trasladar, en este caso Simei, la memoria histórica a una acción por propias manos, ¿verdad? Y entonces la violencia inmediata. Ya que en Dareco hay solución, ya que tiene florero sobre la mesa, entonces yo lo único que puedo hacer es una acción violenta, pero con mis propias manos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 16, y hoy con este versículo 6 de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Y arrojaba piedras contra David y contra todos los siervos, es decir, los tembiguay, aquí el Ebed, ¿verdad?, del rey David. Y todo el pueblo y todos los valientes, como vemos como valientes, ¿verdad?, estaban a su derecha y a su izquierda. Es decir, estos son los que realmente le sostienen a David. Nunca el pecado está solo. Nunca es solo el rey David. Hay algunas palabras claves, queridos amigos. Primero, el apedrear, lanzar piedras. Decíamos que eso se dice sakal, ubeaina. Sakal en hebreo, ejecutar. Tengo que ejecutar algo. Simbólicamente estamos diciendo. Y por lo tanto, significa apedrear. En su uso bíblico designa tanto una ejecución judicial, porque es la comunidad, como también significa una agresión que sale desde adentro, una violencia interior. Indica una acción repetitiva y dirigida contra un objetivo específico. Getamaya poseina upea guria lleva, anda se puacabeima se lleva. Entonces se me presenta esta ocasión. Es una agresión entonces. O se sería muy. Por eso es la justicia de propias manos, decimos nosotros. La justicia que se hace o se busca con las propias manos. ¿Por qué? Y porque la institución no funciona. La justicia no funciona. No hay independencia. Entonces no hay, pero absolutamente no hay ninguna independencia en eso, ¿verdad? Entonces, ya poco si me digo, sabe bien, ¿verdad? Sabe bien. Cuando la rey, cuando David, ahora con la séquito, ahora me corresponde tamante chupe. Nos respondemos, ahora o perder a cuepe, entre comillas, ¿verdad? Entonces se va a mover de acuerdo a lo que le gusta y lo que él quiere. Bueno, si nosotros vamos a ir de un estudio exegético de la palabra de Dios, este uso aquí no representa justicia legal. No hay justicia legal, sino que es una inversión del orden. Porque justamente es lo contrario. Ya digo, la comunidad, la yajecaña, muy igual la justicia en la comunidad. Ahí va, a ver, cada uno con propias manos pone su propia justicia. Y eso es cierto, ¿verdad? Porque si yo tengo plata, en realidad soy yo el que estoy poniendo justicia de acuerdo a lo que yo quiero. Porque si ese plata apagatas ande respondeta se de utabela verde cuera. Amoa, orecola verdad, amoa. Pero vean boriajú, vean diga tú y ya pomba bebé. Entonces la justicia va para mí. ¿Entienden? Esa es también justicia propia, a pesar de que yo me estoy valiendo supuestamente de lo institucional. ¿Por qué? Y porque el otro firmó y el otro sí. Este es el nombrado por. Este es el que representa supuestamente, entre comillas, a la comunidad. Pero está haciendo una injusticia para el pueblo, para la gente, para el pobre o quien sea. Y le hace justicia supuestamente a ese que está en la injusticia. O sea, es así de sencillo. La palabra de Dios, 3000 años antes, 3000 años antes de lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, se convierte en una expresión más bien individual de un rechazo político. Así el autor sagrado nos está mostrando a través de este símbolo de lanzar piedra
de una manera individual, que yo mismo puedo hacer justicia, yo individualmente, de acuerdo ahora a cómo yo estoy ubicado y estoy parado. ¿Por qué yo ahora estoy haciendo justicia por mis propias manos? Porque David en este momento indica, tú me llamó, diga, tú me llamó en este momento. Él también está corriendo ahí, como solemos decir, con la cola entre las piernas. Cuya guaya que ya muy la cola entre las piernas, joven. Ahora hay una segunda palabra clave, queridos amigos, que es justamente el gibor. Gibor quiere decir el valiente, el guerrero, el que te protege. David tiene aquí el gibor, o los giborín, los valientes, los guerreros, el ejército que está a su alrededor. Designa valientes guerreros de élite, es decir, la élite que le acompaña y que le rodea al rey. Expresa, en este caso, una fuerza militar, una fuerza y una capacidad de lucha, de guerrear, de defender, guardaespaldas, ya es de Coan. Entonces, la presencia de los giborín o del gibor, del valiente, en este versículo se está subrayando que David no está completamente indefenso. Él no está indefenso. Él tiene a alguien que le sostiene, ¿entiendes? Eso es lo que pasa, ¿verdad? Estaba pillapado, etcétera, etcétera, lo que sea, pero en el fondo hay todo un parlamento, hay todo un grupo, hay un movimiento, ¿entiendes? Oye, por amor de pela y vaya nunca no ye castiga y siempre ye salvaje. Ni me evo yo permiso pega ni me evo a peo llego ni muy yo la lugar, ¿entiendes? Vea la giborín. Es decir, todo esto que le defiende, una estructura de protección. Vea la protección. El autor sagrado, por lo tanto, contrasta la debilidad del rey porque ahora se siente sin la fuerza necesaria, porque no puede defender de otra manera, no puede defenderse de otra manera. Él ya no puede defenderse por sí solo, como suele pasar, como estábamos diciendo con muchos personajes, no tiene cómo defenderse, porque es acierto que lo llega a llueve. Oye, a ese. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Ese núcleo militar, el gibor, los giborín, son fieles, en la verdad o en la mentira, no le interesa. Aquí, entonces, el militar, por decir así, orden, y la tación ahora y sirve preso a ellos, orden. Y así entonces aquí también se muestra una tensión, queridos amigos, entre la mentira personal, porque es una vulnerabilidad personal, David se encuentra en una situación de vulnerabilidad total, y también en la continuidad de un orden real de la comunidad. ¿Y por qué? Porque ella. Entonces, dereco la verdad, ¿cierto? Si me la heredia y poner la escena en piedra todo lo que quiera, porque es cierto, vea. Pero si areco en la ejército, areco la giborín, areco la tembi guaycuera que me responden a mí. Así que, cuidado que porque avejina la arecoa. ¿Se dan cuenta? Entonces, la justicia está aquí en una situación muy vulnerable. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con de Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 16, versículo 6. Y arrojaba piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Queridos amigos, ¿qué es lo que nos quiere enseñar este versículo 6 del capítulo 16 del segundo libro de Samuel? En primer lugar, que la violencia puede evolucionar desde lo verbal hacia lo físico en contextos de crisis. Y yo pienso, querido amigo, que esto todos lo sabemos, ¿verdad? O sea, cuando comienza la crisis, comienza la emboriajú, comienza la necesidad, comienza el bareado, lo que sea, son crisis, situaciones, que de a poquito, nosotros decimos va creciendo, que puede desencadenar
en situaciones, como decimos aquí, en el sentido físico, el arrojar piedras, ¿entiende? Esta es la violencia física. Es primero una manifestación, pero después esa misma manifestación, el famoso marzo paraguayo, en fin, son manifestaciones, queridos amigos, de situaciones, ¿verdad? Graves, graves que se van realizando, y vamos, y vamos, y vamos. Eso es cuando no existe la verdadera justicia, porque aquí tiene a los giborín, es decir, a los que le defienden al rey, y entonces ellos se ponen a pelear contra Simei, y Simei también, que en realidad él tiene razón, porque David le está diciendo, sí, cierto con la herea, upea como hiciste, pero sé, a ver, con la se giborín, a ver, con la se guerrero fuera, oño, no tan de contra, oño, pero ahí está, el confrontamiento, queridos amigos. Entonces, mucha atención a este aspecto. Por eso el autor sagrado, ¿qué nos puede enseñar, decíamos, y hacia dónde tenemos que apuntar? Y entonces tenemos que estar atentos, no podemos nosotros crear situaciones que cada vez más se vayan inflando, 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 que te lleva después a una agresión física. Dice. Segunda enseñanza es que los símbolos de justicia pueden ser usados fuera de su marco original. Los signos de justicia. ¿Por qué? Y porque justamente el apedrear era solamente de la comunidad. Esa era una decisión que se tomaba y que la comunidad decía, esto está mal. Esto no se puede hacer. Entonces era la justicia comunitaria la que ponía orden y disciplina. Pero como la justicia institucional porque Tembiway Meme, ¿verdad? Estaba a su izquierda y a su derecha, que le cuidaban aquí al rey. Entonces, ¿qué hace? Desata este símbolo del apedrear que no le pertenecía y no le pertenece solo a Simei, no le pertenece a él. Es de la comunidad, en todo caso una decisión comunitaria. Pero ahora la justicia en manos propias, ¿se dan cuenta? A través de una decisión personal. Y ahí está. Eso es lo que comienza a desviar el sentido de justicia. Un tercer elemento como enseñanza es que la memoria histórica puede transformarse en una acción agresiva en el presente. La memoria histórica. Es decir, que en la medida en que ñandé ya iba la memoria va quedando. Muchas veces a este cubo pareía, oñen bojasá, a vende imba, eve, pero después esa memoria histórica vuelve. Y ahora se vuelve una acción agresiva. Lo del pasado se vuelve presente. Pero hay un famoso de Mare Yapuaco que hace contra. Ese que era el león con Esopo, ¿se acuerdan? El león y la ovejita. Como que así la y el río. A ver, esa mañana dice, no, pero el agua corre hacia Quindegolare y huevearemos así la si tengo ahí, a ver, hubo toveina. Mañana dice la leona dice, no, pero tu abuelo luego antes me molestaba y cualquier cosa. O sea, llame ese argumentos que no tienen nada que ver entonces con la acción. Lo del pasado, guauya, eñande, a llevar yagueruco anga al presente, y eso se vuelve una acción para nosotros en una agresión del presente. Otra enseñanza, queridos amigos, la cuarta, es que el poder en crisis conserva estructura. El poder en crisis siempre se mantiene dentro de una estructura y por lo tanto pierde control pleno del entorno. ¿Por qué? Y porque se preocupa solamente de su estructura. ¿Cómo vamos a hacer aquí para mantenernos nosotros nuestra estructura? Y eso es lo que pasa. Entonces tenemos que meter planillero, tenemos que meter, ¿por qué? Porque esto se vuelve en todo tembiway y me tienen que responder a mí. A mí no me interesa todas las otras cosas. Lo importante es que yo permanezca así. Esta pues era la famosa filosofía y es, no es que era, es. Solamente que Maquiavelo es del año 1500, ¿verdad? Pero él dice luego, no, aquí no es cuestión de mirar lo ideal de lo que es buscar la justicia, de lo que es buscar cómo tiene que ser el príncipe. En este caso le pone el príncipe a su obra maestra, ¿verdad? De la filosofía. Sino que él dice, yo miro la realidad. El hombre es ambicioso, el hombre quiere poder, el hombre quiere mandar, el hombre, ¿entiendes?
Y entonces él utiliza y dice, no, yo lo que voy a hacer es alimentarle su ego. Esa es la manera como verdaderamente yo le voy a hacer que el hombre permanezca. Entonces, si yo le alimento su ego, ahí viene la definición que se dice. Él nunca dijo ni escribió, pero nosotros sabemos que la síntesis final de esa filosofía de Maquiavelo es: no me interesan los medios con tal de que yo pueda llegar a mi fin, ¿verdad? Entonces se utiliza famoso en la frase que dice: el fin a donde yo quiero llegar justifica cualquier medio. O sea, yo te puedo matar, yo puedo hacer lo que te puedo lanzar piedra, ¿entiendes? Justicia por manos propias con tal de llegar a mi objetivo. ¿Entienden, querido amigo? Esto es lo totalmente antievangélico, totalmente lo contrario, ¿verdad? Y eso es en el fondo lo que aquí te está diciendo, ¿verdad? Mucho antes que Maquiavelo que es del año 1500, pues bueno, esto que hace 3000 años, ¿verdad? Esta reflexión bíblica que se nos presenta aquí. Y quiere decir que la mentalidad del hombre es un poco así. Y por último, queridos amigos, como quinta enseñanza es que Dios sostiene incluso al rey en medio de hostilidad y desorden social. Estés mirando un poco, Dios escribe derecho en renglones torcidos, más o menos pea la mañana. Es decir, que a pesar de la situación, Dios incluso, bueno, casi como que le da otra oportunidad al rey David aquí, con este grupo que aún le está acompañando a pesar de las dificultades por las que él se encuentra. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.